Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, jueves 25 de agosto. Wall Street regresó a las pérdidas y cierra en rojo. El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se redujo 0,35%, mientras el Standard & Poor's 500 se redujo 0,52% y el índice compuesto de Nasdaq, donde cotizan las empresas tecnológicas, se disminuyó un 0,81%. Arrastrado por una nueva caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales tras conocerse un incremento inesperado de las reservas de petróleo en los Estados Unidos. El petróleo de Texas, de referencia norteamericano, se redujo 2,77% hasta $46.77 el barril. Los contratos de futuros del petróleo de referencia norteamericano para entrega en octubre se redujeron $1,33 el barril respecto al cierre anterior. Sigue así en la senda de la inseguridad que le hizo reducir el 3% el lunes y recuperarse solo parcialmente el pasado martes para cerrar ayer a la baja. El petróleo del Brent de referencia europeo se redujo 1,82% hasta $49.05 el barril. Y es que las reservas de crudo en los Estados Unidos, al incrementarse en 2,5 millones de barriles hasta los 523,4 millones de barriles en la semana del 19 de agosto, de acuerdo a la información de la Administración de Información de Energía, impactaron de manera importante en el mercado, ya que había las expectativas de que más bien se encontraban a la baja. En otros mercados el oro bajaba a $1,330,8 la onza. La rentabilidad de la deuda pública a 10 años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos retrocedió a 1,548% y el dólar ganó terreno frente al euro, que se cambiaba a $1,1268. En relación a la posibilidad de que Irán podría apoyar una acción conjunta de la OPEP para apoyar el impulso de los precios del petróleo en la reunión del cartel a celebrarse en Argelia entre el 26 y el 28 de septiembre, algunos analistas entienden que, como ocurre en el 99% de las veces que se reúnen los grandes productores de petróleo, las semanas previas a la reunión están cargadas de informaciones especulativas sobre la posición que tomarán los grandes jugadores. El petróleo se mueve al compás de estas especulaciones con una alta volatilidad, como hemos estado viendo, y tal como veíamos en Ecomundo, en arreglo a la opinión de los niveles actuales de producción, una congelación de la misma podría ser ineficaz en la actual coyuntura, en tanto que Irán podría no apoyar un recorte del bombeo de crudo, una maniobra que podría ser bastante más efectiva que la congelación para impulsar el precio. Es decir, que muy difícilmente vayan en el sentido de recortar el bombeo, que sería realmente una posición más efectiva, y no la congelación a los niveles actuales. Por otro lado, vamos a comentar un análisis realizado por Brady Olson y Selina Williamson de Wall Street Journal, donde se presenta la situación de las principales empresas petroleras privadas, Exxon, Shell, BP, Chevron, que tienen una deuda combinada de $184.000 millones. Y mientras afrontan los bajos precios del petróleo, algunas de las mayores empresas de energía del mundo cuentan con niveles récord de deuda, lo que alimenta las preocupaciones sobre su capacidad para repartir dividendos y encontrar nuevos barriles de crudo. ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP y Chevron Corp acumulan una deuda neta combinada de $184.000 millones, más del doble que en 2014, cuando los precios del petróleo comenzaron una brusca caída, que tocó fondo a principios de este año, cuando el barril del petróleo se cotizaba a $27 el barril. Desde entonces los precios del crudo han
rebotado en una franja entre 40 y 50 dólares con oscilaciones en diferentes franjas. Los crecientes niveles de deuda son un recordatorio del impacto que una caída de precios de 2 años ha tenido en la industria. Estos crecientes niveles de deuda son un recordatorio del impacto severo que una caída de precios de 2 años ha tenido sobre la industria de petróleo. Hace una década, estas 4 empresas comparecieron ante el Congreso de los Estados Unidos para explicar sus ganancias extraordinarias, pero hoy su flujo de caja normal no alcanza para cubrir sus gastos. Los directivos de estas empresas han asegurado a los inversionistas que en el año 2017 generarán suficiente dinero en efectivo como para pagar nuevas inversiones y generar buenos dividendos, pero algunos accionistas son escépticos ante este planteamiento. En la primera mitad del 2015, de acuerdo a analistas, esas empresas quedaron 40.000 millones de dólares por debajo de sus objetivos. En tal sentido, sostienen que a la larga el mercado cambiará, pero en la actualidad estas empresas no serán capaces de mantener los dividendos actuales, con los precios del barril entre 50 y 55 dólares en ese escenario. La deuda se acumula a pesar de los recortes de miles de millones de dólares en nuevos proyectos y en las actuales operaciones. La cancelación de los préstamos podría pesar sobre las empresas durante años y limitar su capacidad para hacer otras inversiones y para seguir bombeando cada vez más petróleo y gas, y en consecuencia no están gastando lo suficiente como para aumentar la producción. Las compañías petroleras dicen que tienen muchas herramientas a su disposición para pagar su deuda, incluyendo venta de activos, la oferta a los accionistas de más acciones en lugar de dividendos en efectivo y el seguir reduciendo costos. Tasas de interés históricamente bajas están ayudando, por supuesto, a mitigar esta situación, a la espera de que la deuda caerá cuando suban los precios del petróleo. Sin embargo, analistas e inversionistas dicen que la caída del petróleo hace que a las empresas les resulte más difícil que nunca recaudar dinero para cancelar deudas mediante ventas de activos. La entrega de más acciones a los inversionistas solo posterga el problema del pago de dividendos. En algún momento las empresas tendrán que pagar. La pregunta que se hacen los analistas e inversionistas es: ¿pueden pasar este año y el próximo sin hacer algo radical como suspender los dividendos a entregar a sus accionistas? El incremento de la deuda neta ha contribuido a elevar la proporción de esta deuda neta de una compañía respecto de su patrimonio total, es decir, de todas sus inversiones, de todos sus activos. En el caso de BP, esta proporción es mayor al 25%. En el caso de Chevron es del 20%. Y en el caso de Exxon es de un 18%. Y en el caso del Shell es un 28%. Se trata esta medida entre la proporción entre la deuda neta y el patrimonio total de estas compañías de una medida clave del riesgo financiero que influye en las calificaciones otorgadas por las agencias de crédito. Para que tengamos una idea, en el 2012 esta proporción era de 10% para el caso de Shell y la de Exxon era de 1,2%. Ahora todas están situadas del 18 al 28%. En el año 2005, para que veamos el cambio de escenario, los precios del petróleo subían de manera constante y Exxon no tenía ninguna deuda y sus ganancias eran tan altas y sus ejecutivos y los de otras compañías petroleras que fueron llamados a declarar frente al Senado de los Estados Unidos por sus beneficios extraordinarios. Esto es para que tengamos una idea de cómo ha variado en este escenario la situación de las compañías petroleras privadas y cuál es su situación
en el actual contexto de baja de los precios del petróleo y cómo se han mantenido dentro de estos niveles. Vamos a continuar analizando y monitoreando, sobre todo viendo cuál es el nivel de explotación y los márgenes de rentabilidad de la industria del fracking en los Estados Unidos para evaluar las posibilidades del mercado de acuerdo a la próxima reunión a celebrarse en Argelia y la posibilidad de los incrementos de los precios del petróleo en los próximos meses. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.